feriado. Hacelo por mí, Ataque 77. Estamos rápidos hoy, hemos mudado un poco nuestra agenda habitual. Usualmente a las 9 estaríamos estableciendo contacto con Julio Barbonari, es psicólogo clínico, está con nosotros todos los viernes para tocar diferentes temas. Este es un mundo muy loco y a veces es importante hablar sobre aspectos como la salud mental, aspectos que tampoco vamos a descubrir la pólvora, pero por lo menos si podemos dar un consejo a alguien que pueda encontrar en las palabras de un profesional un camino para cierto tipo de situaciones, pues lo vamos a hacer. Julio, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días Marcelo, buenos días a todos, a todas. A todes, a todas, a todos y todes. ¿Cómo anda, oye? ¿Qué tal? ¿Cómo llevas vos estos feriados así religiosos? Yo particularmente no sigo el calendario católico, Ujú. estoy aprendiendo otro calendario, el Ya. ortodoxo, pero estoy en transición de no saber nada del catolicismo a aprender un poco del cristianismo ortodoxo, ruso, griego, estoy ahí pimponeando lo que me llegue de a poco, como no hay aquí más que el cristianismo. Lo más parecido que hay es una iglesia de ortodoxo Coptic Orthodox, que Ya. es la versión egipcia, si no me equivoco, o algo así, porque el cristianismo ortodoxo es autocéfalo, digamos, a diferencia del cristianismo católico, que tiene un papa, una cabeza, digamos, ¿no? Representante infalible directa del cielo. El cristianismo ortodoxo no, se separaron. Después los primeros 1000 años estaban todos juntos y el primer protestantismo fue el catolicismo de la tradición histórica de los primeros 1000 años. No sé si me dejo seguir. Sí, 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 sí. Estamos analizando un poco el origen de las dos corrientes. A ver, vamos a ver si estoy en sintonía con vos. A Sacro ver. Imperio Romano, o sea, los católicos romanos, por un lado, se divide y en otro lado aparece el Imperio Bizantino, con sede en Constantinopla. Esa es la raíz de los cristianos ortodoxos, ¿cierto? Como hay el concilio de Nicea, que creo que es ahí donde se separan, digamos. Pero no, ya era el Imperio Romano era todo. Después se dividen en dos, digamos, ¿no? Claro, ok. Y ahí pero bueno, no sé exactamente más detalle, tampoco soy especialista, como te digo, estoy empezando. Lo que sé es que tiene un calendario diferente. Digamos que la Navidad es una semana después, y creo que la Semana Santa también, por ejemplo. Ah, ok. Bueno, pero estás en una búsqueda personal también de conocer otras religiones, otras espiritualidades. Y un poco esa era la idea del tema, el tema para hoy, digamos, si bien es cierto, este es un país donde hay libertad de culto, es muy fuerte la presencia de lo católico, por ponerlo en un marco. Y yo quería aprovechar este tema de lo católico para hablar en estos tiempos, digamos, de posmodernismo, en estos tiempos de la hiperconectividad, en estos tiempos de las redes sociales, en estos tiempos de la inteligencia artificial, en estos tiempos de la realidad aumentada, de todos esos conceptos que son totalmente pragmáticos y tangibles. eh, Hay espacio dentro del ser humano para la religiosidad, la espiritualidad y cómo estos elementos, la religiosidad, no necesariamente la religiosidad católica, puede ser budista, musulmán, hebrea, no sé, cómo la espiritualidad y la religiosidad pueden ayudarnos en el tema de la salud mental. Ahí está, te tiro la pelota en tu cancha. Buenísima, qué buena pregunta. Sí, pues de entrada tan sencillo como el sentido común ayuda bastante en general, pero vamos a hilar un poco más fino. Lo primero que se me ocurre mencionar es hay una distinción entre, digamos, vos decir que la espiritualidad y qué es lo opuesto a la espiritualidad, ¿no? ¿Por qué ayuda la espiritualidad y qué es la no espiritualidad? En términos filosóficos es los sistemas materialistas y los sistemas idealistas sería lo más parecido. Entonces lo espiritual estaría más cerca de los sistemas filosóficos idealistas. ¿Por qué es esto? ¿Cuál es la diferencia? Aunque a veces dos sistemas materialistas pueden parecerse mucho pueden distar mucho entre ellos. Puede haber un sistema idealista, espiritualista, que se parezca mucho a un sistema materialista. Pero bueno, voy a hacer la distinción general para no chipar a nadie.
los sistemas espiritualistas o idealistas en general suponen vivientes incorpóreos, sin cuerpo. Mientras que el materialismo, cualquier sistema filosófico materialista se lo puede entender como un sistema que no admitiría la vida sin un cuerpo físico. Esa es la primera distinción. Dentro de la parte idealista, espiritualista, tenemos las religiones. Las religiones tienen sistemas de valores específicos, pero entonces esos son los de más ayuda. La religiosidad es espiritual porque está imbuida en una tradición de una historia, de una sociedad, ¿no es cierto? Como las religiones, ¿no? Implican, digamos, ya una puesto a prueba un sistema de valores, creencias y tradiciones que tienen, digamos, esa moralidad que nos permite estar mejor, ¿no? En sociedad e individualmente también, los principios morales, espirituales, etcétera. Mientras que puede haber espiritualidades peligrosas, ¿correcto? Como las Ujú. sectas satánicas, por ejemplo. Eso es muy espiritual también, ¿correcto? Entonces, esas son las distinciones generales que quería hacer. Ahora, entre los estudios en Norteamérica principalmente indican que las personas ateas tienen más problemas psicológicos que las personas con mayor espiritualidad, o mejor aún dicho, con religiosidad tradicional, vamos a decir. Porque las personas espirituales de primer mundo modernas, pero sin una religión, dicen, "Oh, yo soy súper espiritual, ¿no? Y toman ayahuasca y pues, es más peligroso, digamos, ¿no? No digo que esté mal, pero puede ser más peligroso. ¿Por qué? Porque no hay una institución con una tradición y una sociedad que la envuelve, que asegura cierta solidez mental, seguridad, por así decir. No sé si me dejo seguir de nuevo. Sí, 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 sí. Lo que, a ver, resumiendo quizás un Por poco, favor. a ver, el tener una religiosidad te puede dar un colchón emocional, eso es lo que estoy entendiendo, a no creer en También, nada, y digamos. sí, y perdón, y también una estructura social, ¿no? Antes de que exista el psicólogo, ¿quiénes eran, digamos, las figuras naturales de la sociedad llamadas a hacer el trabajo del psicólogo? El cura, el médico y el profesor, digamos, ¿no? En un pueblito son, digamos, las autoridades. Y sí, la religión te implica todo eso. Perdón, continúa con el resumen, por favor. Ayúdame, Y perdón. es mucho más fácil, digamos, encontrar, entiendo yo de lo que estamos diciendo, encontrar un tipo de contención cuando tienes ese tipo de creencias a cuando no las tienes, ¿no? Cuando, digamos, qué sé yo, sos agnóstico, sos ateo, no tenés ningún tipo de relación Ujú. con, o un ideal de un ser superior o un ser de espíritu, sino cuando crees, digamos, habría una base. Ahora, Ujú. evidentemente, en América, digamos, y particularmente en Latinoamérica, hay un periodo de transición, entiendo yo. En algún momento la fase dominante o la facción dominante fue la Iglesia Católica. Hoy entiendo de que eso está un poco cambiando, hay una fuerte presencia de la Iglesia Evangélica. Correcto. Y digamos, también, capaz que no sé si entrar en ese tema, pero a veces pareciera, digamos, que la iglesia empieza a tomar nuevamente, como era en la Edad Media, donde había estos grandes dos poderes, lo sacro y lo terrenal, la iglesia y el Estado, esta relación siempre compleja, ¿no? Que algún momento desapareció, pero pareciera que nuevamente está volviendo a incursionar porque, por ejemplo, cada vez es más fuerte la presencia de las iglesias evangélicas en el contexto político. Totalmente. Así se explica, por ejemplo, un Bolsonaro en el Brasil y no sé, otro tipo de fenómenos que se producen en la región. Entonces, por ese camino, evidentemente ya hemos encontrado una primera afirmación que sí es importante para muchas personas que tienen este grupo de creencias, el tener esta contención espiritual religiosa. Ahora, cuán sano es que, digamos, la iglesia tome control de muchas cosas de tu vida. A ver, por ejemplo, que en el caso de los evangélicos, que vos tengas incluso una obligación, si quieres verlo económica, de sustentar este grupo de creencias a través del diezmo, por ejemplo. O Mm. estas iglesias que entran en la política, digamos, como un ejercer de cierto tipo de derechos. Claro, claro, sí, mira, eso excede a mi campo, a mi campo de especialidad y es mejor no meternos en Ok, eso, creo ok. yo. Prefiero evitar comentar sobre esos temas porque ya es política
Ujú. Y mis posturas políticas pueden ser un poco polémicas. Ok, Te sugiero no me invites a hablar de eso, por favor. ya, entonces si nos circunscribimos al tema de la psicología Y de la salud mental, y del de la bienestar. Si quieres puedo comentar algunas cosas más al respecto. Dale. Eh, Mira, es importante tomar en cuenta que, primero que nada, hay tres grandes religiones que provienen de un mismo libro, vamos a decir así, ¿correcto? En general. Entonces, pero más allá de eso, si uno hace estudios más profundos, teológicos, podemos encontrar grandes, pero grandes principios muy compartidos en las grandes religiones. Entonces, no importa qué religión, ya tienes un piso moral, ¿no? Porque si no, ¿cuál es la referencia? Si tú eres un ateo, si uno es un ateo, o un espiritualista sin una religión, sí, yo creo en los espíritus, pero no, las religiones son malas, ¿no es cierto? Es una clásica respuesta, un cliché, ¿no? Actual. Ujú. Eh, no tenés un piso moral, porque no tenés una referencia que te dice dónde está el mal y dónde está el bien, y poco a poco te puedes ir perdiendo, extraviando, digamos, en la vida tan compleja con los retos éticos, la modernidad, ¿no? La tecnología que avanza, el aborto y un montón de cosas que hay que tener ciertos ejes o coordenadas, un sistema filosófico más o menos bien armado y puesto a prueba a través de la historia, digamos, ¿no? En una sociedad. Entonces, esos son los peligros, creo yo, ¿no? Porque cuando todos somos filósofos, todos tenemos nuestro sistema filosófico, unos más o menos ordenados o conectados entre las partes, ¿no? La religión, la ciencia, qué es el arte, qué se diferencia el arte de la ciencia. Todas esas cosas son cosas muy difíciles de definir y de clasificar. Entonces, ir así sin nada, o sea, con una filosofía espontánea que, ay, me llega un TikTok y, oh, qué bonito, me gusta esto, me saca esto, entra y salen cosas que es muy peligroso, quedaría uno más a disposición de las corporaciones y de los estados y de las religiones mezcladas con estados. Ahí sí podemos hablar un poco, mencionar los peligros de la política. No sé si me dejo seguir otra Sí, sí, vez, sí, sí. perdón. A ver, me gusta mucho eso de que, digamos, la religión, sea cual fuese, te da un piso moral, ¿ok? Me parece súper interesante en este sentido, en que ya nos estamos haciendo este foco básicamente en la relación del hombre con su espiritualidad, con su religiosidad, vinculado al tema que usualmente nos llama, que es el tema de la salud mental. Ese piso moral es el que de alguna manera empieza a hacer diferencia en estos tiempos que corren. Quizás en el Correcto. pasado era mucho más fácil, digamos, para el hombre de antes de la era industrial, para el hombre del medioevo, para el hombre del renacimiento, tener claro este piso moral, digamos, la definición de lo malo y lo bueno era una definición muy contundente, basada en la escala de valores de ese momento histórico. Hoy por hoy es Correcto. más difícil para la persona encontrar, digamos, esta con claridad qué es De acuerdo. el mal, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo permitido. Digamos, la misma sociedad se ha vuelto demasiado pragmática, entiendo yo. Entonces hay cosas que no están, no tienen esa contención, si quieres verlo así, que te da la religión de lo que estamos hablando, ¿no? De esa definición de Vale. lo bueno y lo malo. Cada vez la cortina que te permite discernir entre lo bueno y lo malo es más tenue. Entonces, Correcto. ahora, ahí viene la segunda pregunta. Si es importante esto del piso moral, ¿por qué la religión está tan venida a menos en general? Es decir, Ujú. cada vez hay menos personas en las iglesias, sean musulmanas, sean budistas, sean lo que tú quieras. Cada vez, digamos, por lo general, el hombre se anda alejando un poco de esa espiritualidad. Correcto. Sí, mira, hablando de las diferenciaciones históricas que hacías entre lo medieval o no, estas cosas diferentes. Claro, en esos tiempos antiguos el Estado y la religión estaban unidas. Luego llega un momento histórico que aparecen estos estados que se separan, ¿no? De los dos poderes de la religión, se separa de la política, por así decir, entre comillas, formalmente, y empieza esta otra era donde se separa justamente, ¿no? La vida religiosa de la vida de la organización de la sociedad política. Y ahí empiezan los problemas, creo yo, justamente por ese inicio de separarlo. Eh,
fíjate, hay países que todavía no los han separado tanto, ¿correcto? Como Rusia. Rusia es un país que tiene una práctica política muy sincronizada o armonizada con sus creencias religiosas en esta última época, después de la caída del muro, vamos a decir, ¿no? O de la perestroika. Entonces sí, es muy interesante y muy complejo. Yo creo que hay una especie de guerra espiritual, es una guerra cultural, es una guerra moral y finalmente es una guerra espiritual, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la mejor idea? Que la mejor acción según, no me acuerdo quién escribió esto, pero dice, lo mejor que pudo hacer Satanás o el diablo es convencer a todos de que no existe. Esa sería mi respuesta a tu planteamiento. Sí, es cierto. Eso lo he visto en varias películas y en libros, eso que estás diciendo. Ahora, Correcto. en este tema de este techo moral, de este piso moral, perdón, que estamos mencionando, que le da, digamos, una consistencia, le da un corpore al espíritu del hombre, ahí va la otra pregunta y quizás es polémica. ¿Por qué entonces, si las religiones nos dan ese piso moral, por qué hay enfrentamiento entre religiones que además son tan cercanas? ¿Por qué tenemos tantos conflictos, digamos, los cristianos con los musulmanes? Si básicamente tenemos la misma raíz filosófica. Claro, incluso los musulmanes tienen a Jesucristo como un profeta, por si acaso, es una figura respetadísima para los que no saben, digamos, ¿no? Y claro, qué casualidad que eso no sea tan obvio, no es casualidad, mejor dicho. ¿Qué dice el Talmud de los cristianos? Del judaísmo también tiene sus diferencias y sus similitudes. Bueno, esos son de temas más teológicos que tampoco son mi especialidad, digamos, y es mejor no meternos en ello mucho porque nos arrastra la política. Sí, no, pero del enfoque de lo tuyo, porque yo decía, por ejemplo, Sí, me perdí. Si nosotros tenemos una espiritualidad, una religiosidad, ¿ok? Que nos da una serie de bases, de valores, de principios, por ejemplo, la solidaridad cristiana, la empatía, la generosidad, ¿ok? Estoy leyendo valores religiosos que nos inculcan desde pequeños. Y tiene que ver con un tema psicológico, digamos, ¿por qué esa no afirmación del otro si las raíces son similares, digamos? O sea, también los musulmanes creen en la bondad, también los musulmanes creen en la generosidad, también los musulmanes creen en la tolerancia, digamos. Entonces, mi pregunta iba... los judíos, los judíos también, no nos agarremos solo contra los musulmanes, digo, por ser cristianos, porque hay tanto más diferencias entre cristianos y judíos que entre cristianos y musulmanes. De hecho, el cristianismo ortodoxo y la cultura árabe musulmana tienen una cercanía. Ayer veía los Rosacruces que venían, ¿no es cierto? Los de la Iglesia Católica venían a rescatar, no sé, los manuscritos y otros objetos de historia, el Santo Grial y esas cosas, y eran los ortodoxos rusos y los árabes que entre ellos protegían ciertos objetos históricos de la tradición del libro, ¿no? Revelado, del libro revelado, que sería otra particularidad entre judaísmo, cristianismo y ¿cómo se dice? Pues cristianismo en general, ¿no? no, pero digamos los musulmanes, ¿cómo se les dice? Islamismo. Islamismo, gracias. Sí. Provienen de una idea muy exacta, que es la palabra de Dios revelada, ¿no es cierto? Revelada directamente a través de un libro escrito. Ese libro escrito fue compilado por la tradición de la iglesia. Entonces, son debates muy interesantes, muy profundos, como explicar, por ejemplo, entre cristianos ortodoxos, cristianos católicos, cristianos evangélicos, protestantes, ¿no? Los debates de Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? ¿Directo del Padre o directo de Jesucristo? Entonces, Claro. esos debates teológicos, cristológicos, ontológicos y esas sutiles, ¿no? Hay unos que prevalecen la palabra escrita de la Biblia, que son la sola escritura, ¿no? Que lo único que uno necesita es la Biblia para entender Y que son la muy palabra de Dios, literales. porque
pero ¿quién compiló la Biblia? Entonces Claro. los ortodoxos dicen, la iglesia es la que compiló la Biblia, entonces la iglesia tiene un peso mayor, y así, digamos, es súper complejo. Pero Mientras, en todo caso, digamos, hay esas similitudes entre esas tres religiones que estamos mencionando, deben abarcar el 70-75% de la humanidad, quizás un poco más, judaísmo, islamismo y el cristianismo. Ahora, sí, digamos, como un compendio de lo que estamos conversando hoy, evidentemente, el primer punto, sí hay una diferencia entre una persona que tiene una creencia religiosa versus una que no tiene para enfrentar el mundo, digamos, qué sé yo, tiene una excelente, para ventaja. Ujú. ese punto, mira, es interesante, porque dada una situación difícil en la vida, ¿no? O dado una situación maravillosa en la vida. Primero veamos una de éxito. Me va bienísimo en la vida, soy el mejor en lo que hago. Y eso es gracias a quién. Hay dos opciones, digamos, ¿no? Ujú. Gracias a mí o gracias a Dios, ¿no es cierto? Ok. Hay los que dicen gracias a Dios, otros dicen gracias al universo, pero sería una forma de Dios no sin figura de antropomórfica, digamos, Sí, ¿no? claro, sin darle El universo, ¿no? Esa es la parte más espiritual, no religiosa, el no muy cosmos. definida. Ah, exacto. Pero entonces, ¿qué valores morales hay detrás de cada presunción, digamos, ¿no? De gracias a quien me va bien. Si es gracias a mí, si es gracias a Dios, soy más humilde porque no me estoy atribuyendo a mí, digamos. Y si es gracias a mí, eh, ¿cuál fue el primer pecado, digamos, de la historia de la Biblia? El gran pecado. ¿Cuál fue el primer pecado de la historia, querido Marcelo, según vos te acordás La de lo que expulsión nos del enseña? paraíso, claro, la expulsión del paraíso de Adán y Eva. No, no, amigo, hay algo antes. No fue un humano. ¿Quién fue el primer pecador, digamos? Ah, ahí me agarraste. ¿Cuál fue su pecado? Bueno, aquí te va, es facilito. Te vas a morir de risa, tan obvio que es. Fue Lucifer. Lucifer, ¿por qué lo botaron abajo Ah, al claro, jardín sí, del Edén? el ángel No, caído, el ángel caído, el tienes ángel razón. caído, porque el ángel caído quería ser igual o más que Dios, diciendo que era el ángel más top, más todo, ¿no? Entonces, sí, hay que ver qué valores morales están detrás de cada postura porque al final después, ahora veamos el escenario, nos Ujú. va mal en la vida, entonces, todo culpa mía, es más pesado manejarlo así, es más difícil, no, menos personas van a tener la fortaleza de enfrentar las dificultades más grandes que siempre nos trae la vida, asumiendo la responsabilidad total de ello y no teniendo una figura como Dios, digamos, ¿no? Con la cual eh, al menos compartir un poco. Perfecto. Oye, bueno, la elección de tema estuvo interesante. Me gustaría cerrar con las dos cosas que se me han quedado grabadas de esa conversación, que están buenas. Súper. Uno, esto que hemos hablado, de esa fortaleza, ese corpore que te rodea cuando tienes una religiosidad, una espiritualidad. Y lo segundo, digamos, que en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de hiperrealidad, en estos tiempos donde todo tiene que ser pragmático y además todo tiene eso de la obsolescencia programada, es decir, las cosas no están hechas para durar, que encuentres en la religión, por ejemplo, una base, ese piso moral del cual hablas que es tan importante, digamos, que nos define como personas, como seres humanos. Oye, se nos está acabando el tiempo, además es feriado, así que te Qué invito a... rápido se acabó el mejor tema creo que has elegido hasta ahora. Nunca lo Bueno, sentí tan rápido. y eso que le hemos quitado la narga a la jeringa de mezclarlo con política y otras cosas. Dale, oye, un abrazo te mando, que sea un buen fin de semana. El próximo viernes ya vamos a estar de vuelta. Y Bien. siempre es interesante, digamos, esa perspectiva, porque evidentemente es cierto, digamos, uno cuando circula, digamos, por la ciudad, ayer, por ejemplo, en la noche, encuentras de que sí las personas acuden, no es lo mismo, digamos, en las habituales ceremonias de los domingos o en una iglesia grande, sino ves a esta gente que está recorriendo, que está sentada, que está con la familia. Hay ahí una trascendencia, digamos, que escapa a lo cotidiano de nuestra vida respecto a esta gente que encuentra en la religiosidad un camino, una ventana para estar bien, digamos. Y un poco de Y hay eso una se trata. misteriosa fuerza que hace que eso no, que quisiera, que pareciera que hay alguna misteriosa fuerza que hace que eso perdiera interés o valor, que no quisiera hacer, no,
como que nos quisiera oscurecer esa realidad, digamos, ¿no? Perdón, sí, adelante. Oye, dale, te mando un abrazo grande, Julio, qué bueno que es conversar con vos y el próximo viernes nos volvemos a encontrar aquí mismo. Saludos a todos y a vos, hermano, un abrazo. Ahí estábamos conversando con Julio Barbonari, psicólogo clínico, que ya les vamos a pasar a partir de la próxima sus datos de contacto para quien quiera encontrar un consejo, un apoyo profesional en ese sentido. Nos tenemos que ir con un mensaje importante de Hyundai. Creta Grand presenta Historias Inesperadas. En el camino siempre habrá sorpresas, como la necesidad de subir personas extra. Por eso debes contar con el espacio para adaptarte a lo inesperado y a las nuevas experiencias. Nueva Creta Grand combina potencia, espacio y comodidad para historias inesperadas.